Cuando Susana y yo llevábamos un tiempo de novio, recuerdo que soñábamos el día en el que pudiésemos casarnos y tener hijos, y empezamos a pensar en los nombres que les pondríamos a nuestros hijos. En principio, Susana, mi novia por aquel entonces, tenía dos cosas muy claras. La primera, si Dios nos bendecía con una hija, la primera hija se iba a llamar Rode. La segunda cosa que más que tener clara me quería dejar clara a mí es que no había ni la más mínima posibilidad de que algún nombre de nuestro hijo fuera de algún personaje de la Guerra de la Galaxia. Así que empecé a tachar nombres que tenía yo pensados. Y a día de hoy Dios nos ha bendecido con 3 hijos, Rode, Juan, Josué, y la elección de los nombres de cada uno ha sido determinada o bien por el significado del nombre o bien por la historia del personaje bíblico que tiene ese nombre, como es el caso de Rode. El significado del nombre o la historia asociada a un nombre influye mucho a la hora de ponerle el nombre a un hijo o a una hija. No creo que muchos padres le pusieran a su hijo por gusto Judas Iscariote o Caín, o nombres de lugares como Auschwitz o incluso Sodoma para una niña. En nuestro texto de hoy vamos a ver cómo Dios le manda a Oseas que le ponga un determinado nombre a cada hijo con el que le va a bendecir. Y cada nombre va a tener un determinado significado. Y estoy seguro que ni Oseas ni ninguno de nosotros elegiría por voluntad propia los nombres que vamos a ver en esta tarde. Pero vemos en el texto la obediencia de Oseas a la voluntad de Dios y la confianza de Oseas en los propósitos de Dios. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 1 de Oseas. Vamos a leerlo entero, pero vamos a ver a partir del versículo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 2. La lectura es un poco extensa, así que os invito a que comencemos a leer Oseas, capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Ella concibió otra vez y dio a luz a una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ruama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruamá, ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos Amí y a vuestras hermanas Ruamá. Si notáis que digo Ruama, digo Ruamá, en una versión viene con tilde, en otra sin tilde, así que perdonadme si lo pronuncio de manera diferente. Espero que eso no nos líe. Tenemos que recordar que Dios tiene un mensaje para su pueblo, y en este caso Dios va a proclamar el mensaje por medio de la vida misma del profeta. La vida de Oseas es una ilustración viviente del mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Este mensaje, si recordáis, va a ser proclamado a través del matrimonio de Oseas con una mujer con unas determinadas características,
y por medio del significado de los nombres que Oseas le va a poner a su hijo de ese matrimonio. Ya comenzamos a ver en la anterior ocasión que en este texto encontramos 4 juicios de condenación en los versículos 2 al 9 y una promesa de restauración desde el versículo 10 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Y vimos que los 4 juicios iban a seguir el mismo patrón, la misma estructura. En primer lugar, Dios va a dar un mandato al profeta y en segundo lugar, inmediatamente Dios le va a explicar el porqué de ese mandato. Ya vimos el primer juicio de condenación en el versículo 2 cuando le dice el mandato: anda y toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Y a continuación le va a decir el porqué. Porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor, abandonando a Jehová. Por medio de este mandato de que se case con una mujer ramera, Dios va a ilustrar lo que el pueblo de Israel hizo rompiendo la relación de pacto que Dios había creado con ellos. Y vimos cómo esta traición es vista en las Escrituras como prostitución espiritual. Así que continuamos con nuestro texto y vamos a continuar viendo el segundo juicio de condenación. En primer lugar encontramos el mandato. Segunda parte del versículo 3 y primera parte del versículo 4 dice: y ella concibió y le dio a luz a un hijo, y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel. Los nombres en hebreo que terminan en el, esta palabra el significa Dios. Jezreel literalmente significa Dios siembra, Dios sembrará. El nombre Jezreel de por sí tiene un significado positivo, tiene un sentido de bendición. Y es cierto que la ciudad de Jezreel podía considerarse como una ciudad en la que Dios sembraba. Era una ciudad colocada en un terreno fértil, se encontraba en un hermoso valle situado entre el Carmelo y el río Jordán. Era una ciudad próspera en el reino del norte, la segunda ciudad más importante después de Samaria. Y era tan importante y tan próspera, tan cómoda, que allí incluso los reyes de Israel tenían una residencia, tenían un palacio. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1, que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio del rey Acab, rey de Samaria. Pero como vamos a ver en el texto de hoy, este nombre Jezreel, lejos de augurar prosperidad, de que Dios siembra, de que Dios prospera, va a hacer referencia a juicio, va a hacer referencia a derramamiento de sangre, va a hacer referencia a castigo. Y si leemos las Escrituras, la ciudad de Jezreel tenía un denominador común en su historia, que era la violencia y el derramamiento de sangre. Parte de esta violencia, de este derramamiento de sangre, ya lo hemos ido viendo a lo largo de los estudios que hemos estado viendo en la vida de Elías. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, vemos cómo Nabot fue asesinado cuando se negó a venderle a Acab su viña, la cual estaba próxima al palacio de Jezreel. En esta misma viña, primero de Reyes 21, del 17 al 19, vemos cómo Elías pronuncia el juicio de Jehová contra la casa de Acab. Y estas profecías se cumplen cuando Jehú mata a Joram, al hijo de Acab, y luego hace que arrojen el cadáver en el campo de Nabot. Segundo de Reyes, capítulo 9. La esposa del rey Acab, Jezabel, muere arrojada desde una ventana del palacio de Jezreel y su cuerpo fue devorado por los perros. Segundo de Reyes 9, 30 al 35. Los 70 hijos del rey Acab fueron decapitados y sus cabezas fueron apiladas en la puerta de Jezreel. Segundo de Reyes 10, 1 al 11. Jezreel está también caracterizado por la violencia, por el derramamiento de sangre. Y este derramamiento de sangre tiene que ver con el porqué del mandato de ponerle Jezreel a su hijo. Primero un mandato y a continuación el porqué de ese mandato. Versículo 4. El Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel.
dice la Reina Valera, y haré cesar el reino de la casa de Israel. La palabra casa, la palabra reino, hace referencia a una dinastía o a un reino en general. Hemos dicho que allí en Jezreel había palacios donde vivía la realeza y allí vivía la dinastía de Omri. Omri era el padre de ese malvado rey Acab que hemos estudiado tanto, del cual hemos aprendido con Samuel durante muchos jueves. Esta dinastía de Omri vivió en la ciudad de Jezreel hasta que, como también hemos leído, un hombre llamado Jehú, impulsado por un profeta del siervo Eliseo, termina con la dinastía mediante un derramamiento de sangre, mediante una matanza terrible. Y lo que Dios está diciendo por medio del nombre de este hijo que va a tener Oseas es, de la misma manera que Jehú llegó a ser rey haciendo una matanza y destruyendo la dinastía anterior, la casa anterior, yo voy a hacer lo mismo y voy a terminar con la casa de Israel, con el reinado de Israel por medio de otra matanza, por medio de otro derramamiento de sangre. Versículo 5, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Hemos dicho que estaba situado en un valle entre las alturas de Samaria, de Galilea. En este valle también vemos en el pasado que hubieron grandes campañas o contiendas militares. Por ejemplo, en el libro de los jueces, en los capítulos 6 al 8, vemos la victoria de los israelitas sobre los madianitas y los amalecitas. Recordad la historia de Gedeón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 29, vemos la victoria de Egipto sobre Josías en este valle de Jezreel. Era un valle idóneo para caballos, para carros, para ejércitos. Y ahora Dios dice, quebraré el arco de Israel. El arco era una forma de hablar del poderío militar de una nación. Quebrar el arco significa destruir militarmente a una nación. Dios quebraría el arco de Israel. Dios destruiría el poderío militar de Israel y esto ocurrió en el año 722 a.C. con la invasión de los asirios. Un tercer juicio de condenación lo encontramos en el versículo 6. Nuevamente vemos en primer lugar el mandato. Primera parte del versículo 6, ella concibió otra vez, esta vez da a luz a una hija. Primero tuvo un niño, ahora una niña. Y el Señor le dice, ponle por nombre Lo-Ruhamá. De la misma manera que esa palabrita él, en un nombre hebreo, significa Dios, la palabrita Lo, delante de un nombre, significa no. Todas las naciones del Medio Oriente de aquella época sabían y decían que no se debía de poner un nombre negativo a un hijo ni a una hija. Recuerdo el 23 de diciembre del 99, cuando el entrenador de fútbol Luis Van Gaal fue entrevistado por un periodista que empezó a atacarle y se hizo famosa la frase de tú siempre negativo, nunca positivo. En el caso de los nombres de los hebreos, tenía que ser justo al contrario. Un nombre no podía ser negativo, siempre tenía que ser positivo, siempre tenía que augurar algo bueno. Imaginaros la tristeza de Oseas cuando le dice el Señor, tu hija va a tener un nombre negativo. Ponle Lo-Ruhamá, no compadecida, no compasión. Pero Oseas fue fiel al mandato de Dios. Y a continuación explica el porqué de este mandato. Sigue diciendo el versículo 6, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Duras palabras de parte de Dios. La Biblia es clara en que Dios es paciente, Dios es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y en el caso de la nación de Israel, en el caso del reino del norte, el límite lo había sobrepasado y de largo. Lo-Ruhamá, no compadecida. La compasión de Dios con su pueblo se había terminado. Y no solo es que se había terminado la compasión, la misericordia de Dios para con la casa de Israel, sino que es que dice, y no les perdonaré jamás. Ya hemos dicho, el Salmo 103, versículo 8, o parte de él, compasivo y clemente es el Señor, lento
para la ira y grande en misericordia. Pero no dice Dios no se aira, no dice la paciencia de Dios es infinita. La nación de Israel había tensado la cuerda hasta que la había roto, hasta que Dios dice basta ya, no os perdonaré jamás. Ahora bien, fijaos lo que sigue diciendo el versículo 7. Pero, hace un contraste con lo que acaba de decir, no voy a perdonarlo jamás, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación. Dios no está obligado a perdonar a nadie, porque todos somos pecadores que merecemos justamente la condenación en el infierno. Pero Él en su soberanía decide cómo perdonar, decide cuándo perdonar, decide a quién perdonar. A la casa de Israel no le perdonaré, a la casa de Judá me voy a compadecer, y con el paso del tiempo veremos que a la casa de Judá también los voy a castigar. Pero de momento dice que les va a librar de sus enemigos. Y además lo va a hacer de una manera milagrosa. Sigue diciendo el versículo 7, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y leemos en la palabra que Sennacherib fue a atacar Jerusalén. Se calcula que el reino de Judá tenía unos 300.000 habitantes en aquella época, y Sennacherib manda un ejército de 120.000 soldados para echarse a temblar. Toda la nación de Judá, 300.000. El ejército que va contra Jerusalén, 120.000. Pero Dios dice a Judá, arco y espada, es decir, infantería, no la voy a usar. Caballo y jinete, es decir, caballería, no lo voy a usar. Voy a libraros de esos 120.000 soldados sin ningún ejército. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 35. Y esto también, si queréis luego en casa, si queréis anotarlo, lo podemos ver en Isaías 37, del 30 al 36. Pero vamos al segundo libro de Reyes, 19, versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. He dicho 120.000, 185.000. Imaginaros, antes de la batalla, la noche de antes, cómo se iban a la cama, si podían, los de Jerusalén. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? Y al día siguiente se despiertan, esperando la lucha contra este terrible ejército, y se los encuentran a todos muertos. Ni con arco, ni con espada, ni con batalla. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Y con ese mismo poder es con el que Dios nos cuida. Con ese mismo poder es con el que Dios nos protege. Con ese mismo poder es según su voluntad, según sus propósitos, según sus maneras, según sus tiempos, como Él es soberano sobre toda circunstancia. ¿Dios nos puede librar sin batalla? Sí, gloria a Dios por ello. ¿Dios decide mandarnos a la batalla? Gloria a Dios por ello, porque Dios va a pelear con nosotros en la batalla con ese mismo poder. Así que lo que nos queda a nosotros es maravillarnos en un Dios tan grande. Seguir confiando en Él y seguir viviendo para Él. Y llegamos al cuarto juicio de condenación, versículo 8. Después de haber destetado a los Ruamá, es decir, aproximadamente unos 4 años después, Dios le dice, le concede otro hijo. Gomer da a luz a otro hijo y da al profeta un nuevo mandato. Versículo 9. El Señor le dijo, ponle por nombre Lo a mí. Otra vez, Lo. Otra vez, no.
Otra vez un nombre negativo. No pueblo mío. ¿Por qué ese mandato? A continuación dice el porqué, el significado de este nombre. Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Frases que dan ganas de llorar al leer, frases demoledoras. Oseas conocía que Moisés había dicho en Éxodo 4:22, entonces dirá a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas sabía que Moisés había dicho en Éxodo 19, versículos 3 al 6, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Oseas tenía que decir ahora a ese primogénito, Oseas tenía que decirle ahora a ese especial tesoro entre todos los pueblos, se acabó. Hasta aquí ha llegado mi pacto con vosotros. Vosotros habéis roto el pacto una y otra vez. Yo he sido paciente, yo os he llamado al arrepentimiento, pero me habéis ignorado continuamente, así que ahora no solo no vais a ser más mi pueblo, sino que yo no voy a ser más vuestro Dios. Qué desolador si la historia terminase aquí. Pero afortunadamente las palabras de maldición presentes terminan con una promesa de bendición futura. Después de estos 4 juicios de condenación, viene una promesa de restauración. Versículo 10 al principio dice, pero, otro contraste después de esta maldición, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Está haciendo referencia al pacto que hizo con Abraham, Génesis 15:5. Dios lleva fuera a Abraham y le dice, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Versículo 11 de Oseas capítulo 1, y a los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. Llegará un día en el futuro en que Dios restaure a la nación de Israel como una sola nación, en que el reino del norte y el reino del sur se unan y nombrarán para sí un solo jefe. ¿Y quién es este jefe? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, Lucas 1, 32 y 33, que será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y sigue diciendo el versículo 11, y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Algunos comentaristas dicen que este día de Jezreel se usa aquí en sentido positivo, de bendición divina, derivado del significado literal que hemos visto antes de bendición, ese que Dios siembra, y se apoyan en el capítulo 2 de Oseas, versículos 22 y 23, donde dice que la tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Le sembraré para mí en tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Bueno. Pero también vemos que el valle de Jezreel en la Escritura es llamado Valle de Meguido. Y esto, transliterado al griego, se traduce como Armagedón. Y otros comentaristas afirman que el día de Jezreel probablemente sea donde tenga lugar la batalla del Armagedón, esta batalla final que encontramos a partir de Apocalipsis capítulo 16. Pero volvamos al versículo 10, a la segunda parte, a esta promesa de restauración. Y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente.
capítulo 2, versículo 1. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas ruamá. ¿Os acordáis? Lo a mí, no pueblo mío. En ese día, donde se les decía lo a mí, donde se les decía no sois mi pueblo, entonces se les dirá a mí, sois pueblo mío. Se les dirá, sois hijos del Dios viviente. ¿Os acordáis de lo ruamá, no compadecida? En ese día, donde se les decía lo ruamá, no compadecida, se les dirá ruamá, porque Dios volverá a tener compasión de ellos. Esto es una promesa futura para la nación de Israel. El apóstol Pablo, hablando de la elección de Israel en Romanos capítulo 9, dice en los versículos 25 al 26, como también dice en Oseas, eso lo dice Pablo, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no eran amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios en el futuro va a volver a tener misericordia de ellos. Ellos van a volver a ser su pueblo. Pero esta aplicación es totalmente legítima, aplicarla también a la Iglesia hoy día, hoy en el presente. Y no porque yo lo diga, sino porque el apóstol Pedro, exhortando a los creyentes de la Iglesia en cuanto a su crecimiento, también cita a Oseas. Él le está hablando no ahora de Israel, como hacía Pablo, sino que está hablando a los creyentes de la Iglesia, hablando de el crecimiento de la Iglesia, y dice en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o pueblo para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, no compadecida, pero ahora habéis recibido misericordia. Así de maravilloso es nuestro Dios. Un Dios santo y un Dios que se aira contra el pecado. Un Dios paciente para salvar y un Dios que condena al pecador. Un Dios de gracia y de misericordia y un Dios de ira y de justicia. Si aún no eres salvo, todavía eres un hijo de ira, esclavo del pecado. Pero Dios te ofrece su perdón hoy, no importa los pecados que hayas cometido. Que el diablo no nos engañe diciéndote Dios ya no te puede perdonar, eres un caso perdido. Dios sí te puede perdonar y Dios sí te quiere perdonar, pero eres tú quien tienes que aceptar el perdón, quien tienes que aceptar la salvación que Él te ofrece hoy por gracia, por medio de la fe en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Jesús te asegura en Juan 6:37 que el que viene a mí, de ningún modo, sin ninguna excusa, sin ninguna duda, le echaré fuera. Pero la Biblia también te advierte: no juegues con la paciencia de Dios. No juegues con el perdón de Dios diciendo, bueno, me lo pensaré. Porque no sabes qué será de ti en el próximo minuto de tu vida. Dice Proverbios 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No tientes la paciencia de Dios, no vaya a ser que el Señor te diga, como le dijo al rico en Lucas 12:20, necio, no sabes que hoy pueden pedirte tu alma. Por eso el autor de Hebreos exhorta con prisa, diciendo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú en este momento, si no tienes a Cristo en tu vida, eres lo a mí. No disfrutas de la compasión de Dios. Eres lo ruamá. No eres pueblo de Dios. Pero ahora puedes ser pueblo de Dios y puedes alcanzar la misericordia de Dios. Dios quiere llamarte ruamá. Dios quiere llamarte a mí.
Y solo tienes que pedirle perdón a Dios. Acudir arrepentido, acudir arrepentida a los pies de Cristo de tus pecados y pedirle que te perdone. Pedirle que tenga misericordia de ti. Y Él te perdonará. No te echará fuera. Y a nosotros que ya disfrutamos de la compasión y de la misericordia de Dios. Nosotros que ya somos pueblo de Dios. Nosotros que ya hemos sido adoptados a la familia de Dios, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros que tenemos la esperanza cierta de que ya somos salvos por medio de la fe, por gracia, y de que pasaremos la eternidad en la gloria, en la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a vivir los días que Dios nos permita vivir aquí en la tierra? ¿Qué excusa vamos a encontrar para no vivir una vida de santidad? ¿Cómo nos vamos a atrever siquiera a hacer algo que pueda perturbar la unidad del pueblo de Dios al cual ahora pertenece? ¿Cómo no vamos a desear conocer más y más la palabra de Dios, profundizar en ella para poder aplicarla, obedecerla y proclamarla? Los creyentes somos los seres más privilegiados y más afortunados de la tierra y de toda la creación. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a tener siempre presente el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios, de disfrutar de la compasión, de la misericordia de Dios. Y oremos para que su Santo Espíritu nos guíe a través de su palabra para vivir de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.